Muy buenas tardes. Hoy vamos a dar la clase que corresponde a la unidad número 4, marco referencial, que corresponde, por supuesto, al segundo corte y que se va a evaluar en el 20% de ese respectivo corte. Vamos a compartir pantalla para este, para poder entonces iniciar la explicación de la clase. Muy bien, aquí tenemos lo que corresponde entonces a la unidad número 4, marco referencial. ¿Ok? Iniciamos entonces el marco referencial. Tenemos el esquema que es la definición del marco referencial, los elementos que conforman el marco referencial, que en este caso son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, estructura y conformación, el sistema de variables, definición conceptual y definición operacional, cuadro de variables y definición de términos básicos. Vamos a iniciar, por supuesto, con lo que es entonces la definición del marco referencial. Aquí nos dicen que en el proceso de investigación que se lleva a cabo por los investigadores, se debe observar, describir, explicar un conjunto de hechos, situaciones, problemas, los cuales se deben ubicar en una perspectiva teórico-conceptual. ¿Ok? En este caso, por supuesto, toda esa información que nosotros hemos recogido se va a ubicar posiblemente en ficha, aunque ya ese tipo de herramientas nosotros no lo utilizamos. Normalmente, si tenemos un cuaderno, vamos a ir tomando nota de la información que requerimos, por supuesto, y lo importante es que cuando nosotros hagamos revisión de algunos documentos, a la hora de realizar esos documentos debemos colocar también la información de dónde sacamos eso que nosotros estamos tomando. Puede ser de un libro, de una revista, de una página web, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros la elaboración de las referencias una vez que nosotros concluyamos el trabajo de investigación. Y si nosotros no tomamos nota de dónde sacamos la información, entonces no podemos hacer lo que corresponde a las referencias. Y allí debe de aparecer todo lo que nosotros hemos realizado y que nos ha permitido a nosotros desarrollar nuestro trabajo de investigación. Y sobre todo cuando se utilizan páginas web. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros debemos, cuando utilizamos páginas web, hasta colocar el día en que se consultó esa página. Entonces, por lo tanto, nosotros una vez que tenemos ubicada información para la elaboración de nuestro trabajo de investigación, nosotros debemos ir tomando información con respecto a el documento que nosotros hemos utilizado para hacer eso. ¿Okay? Por supuesto, es importante en este caso, con la revisión que nosotros hacemos de documentos y textos, es importante entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir, como dije, desarrollar nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Aquí estos tres autores, Méndez, Trujillo, Rodríguez y Pineda, nos indican que toda investigación debe realizarse dentro de un sistema de referencia. Eso, o conocimiento previo. Nosotros cuando iniciamos una investigación o cuando se va a realizar o se va a crear algún conocimiento, nosotros no trabajamos de la nada.
o no surge de la nada. Siempre debe haber un marco de referencia que nos permita a nosotros desarrollar la estructura teórica en base a lo que ya existe. ¿Está claro? Entonces, ningún trabajo de investigación va a salir de la nada. Siempre va a haber alguna referencia sobre ese tema que nosotros queremos trabajar, en este caso. Por supuesto, esa información, ya una vez que nosotros la tenemos, pues va a estar ubicada dentro de un enfoque, una teoría o una escuela, o esa perspectiva teórico-conceptual de la que nosotros vamos a hacer uso. Por supuesto, el investigador debe en ese caso fijar una posición con respecto a alguna de esas teorías que se va a diferenciar también a la de otros investigadores. Porque si hay algún tema que estemos tratando y ese tema es explicado por varias teorías, el investigador debe asumir una postura con respecto a eso. ¿Okay? En esta parte, por supuesto, el investigador debe demostrar su capacidad de dominio teórico. ¿Por qué? Porque él debe haber entonces empezado a buscar toda la información necesaria para hacer la sustentación de su trabajo de investigación. Y eso le va a dar a él un dominio teórico, un discurso teórico que va a estar soportado por las teorías que él debe buscar que puedan explicar el problema que él está trabajando en este caso. Y al tener suficiente información sobre el tema desarrollado o que va a desarrollar, se va a dar cuenta de la disertación argumentada que él tiene que ser de ese tema. ¿Por qué? Porque lo que él vaya explicando debe estar sustentado por lo que dicen otros autores en este caso. ¿Ok? Y por supuesto, esa sustentación se va a ver reflejada en las variables, dimensiones e indicadores o en las categorías y subcategorías dependiendo del tipo de estudio que él vaya a realizar. El marco referencial también se conoce como marco teórico o marco conceptual. ¿Okay? Y es lo que le va a dar a la investigación un sistema coordinado, coherente, organizado de conceptos y proposiciones que le van a permitir a él abordar ese problema que él quiere estudiar. ¿Okay? Por lo tanto, como nosotros decimos, el problema va a estar dentro de un ámbito donde debe cobre un sentido, que de verdad tenga un sentido lo que él va a investigar y por supuesto ese ámbito o ese contexto donde va a estar el problema para poderlo explicar, puede ser un contexto cultural, puede ser un contexto social, puede ser un contexto científico, ¿ok? Que le va a permitir entonces a él tomar de esos conocimientos previos que tiene más la información que él debe buscar para desarrollar su trabajo de investigación. Por lo tanto, el punto de partida del marco referencial lo constituyen todos esos conocimientos previos que él tiene del fenómeno que va a abordar y, por supuesto, de las enseñanzas que él va a obtener una vez que él realice esa revisión bibliográfica de textos, tomos, documentos, páginas web que él pueda revisar para desarrollar su trabajo de investigación. ¿Ok? Y en ese caso, el marco teórico responde a una pregunta. ¿Qué antecedentes existen? ¿Okay? Por ende, el objeto de la investigación, que es un sistema organizado, coherente, de conceptos y proposiciones, nos va a permitir entonces a nosotros tener una visión completa de ese sistema teórico y de ese conocimiento que se va a acercar al tema que nosotros estemos desarrollando. ¿Okay?
Y en este caso sería pues el primer punto de lo que corresponde al marco referencial, que son precisamente los antecedentes de la investigación. ¿Y en qué consisten los antecedentes de la investigación? Consiste en investigaciones que se han realizado, investigaciones que anteceden a las que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, esos antecedentes nosotros los podemos ubicar a nivel local, del lugar donde nosotros nos encontramos, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Okay? Con eso, el investigador lo que pretende en este caso es conseguir información actualizada del tema que él está abordando. Por supuesto, cuando se hacen los antecedentes, lo que se pretende es demostrar que la investigación que se está realizando no haya sido realizada o si las hay, son investigaciones similares. También se pueden realizar investigaciones donde lo que se vaya a hacer es una actualización de los datos o si uno quiere realizar la investigación, que el abordaje que nosotros vayamos a dar de esa investigación, pues sea un abordaje diferente de las investigaciones que ya se han realizado. ¿Ok? Los antecedentes, por supuesto, forman parte de este capítulo y por lo tanto, esos antecedentes nosotros los podemos adquirir de diferentes fuentes, entre los que se encuentran los trabajos de pregrado, los trabajos de posgrado, investigaciones institucionales, revistas especializadas, memorias de congreso, entre otros. Allí nosotros vamos a ubicar información para nuestros antecedentes. ¿Y por qué este tipo de antecedentes? ¿Por qué este tipo de fuente? Bueno, porque eso tiene la particularidad de que presenta información actualizada sobre las investigaciones del área en la que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo de investigación. ¿Okay? Aquí presentamos lo que debe contener o cuál es la estructura del antecedente de investigación. El antecedente se elabora de la siguiente manera: apellido del autor y el año del trabajo entre paréntesis. El instituto donde se realizó la investigación. ¿Por qué? O la universidad en ese caso. ¿Por qué pedimos eso? Porque recuerden que estamos utilizando investigaciones que pueden ser a nivel internacional y que por lo tanto se necesita saber de en qué universidad se realizó ese trabajo y en qué país. ¿Okay? El título del trabajo de investigación, el objetivo general de ese antecedente, autores que sustentaron las bases teóricas, eso quiere decir que allí nosotros vamos a nombrar los autores que le permitieron a él fundamentar sus bases teóricas. La modalidad, tipo y diseño de investigación. Muy bien, aquí en los trabajos que se realizan en esta institución, en el Santiago Mariño, nosotros vamos a encontrar que se trabaja con la modalidad, el diseño y el tipo de investigación. Sin embargo, en otras universidades solamente se trabaja con modalidad y tipo de investigación o con diseño y tipo de investigación. Nosotros en ese caso vamos entonces a procurar colocar lo que nosotros encontremos allí. ¿Ok? También se debe trabajar con lo que son la población y la muestra que componen en ese caso, en nuestro trabajo de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los resultados obtenidos por ese antecedente y, por supuesto, agregar el aporte que esa investigación le está dando a nuestra investigación. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros debemos decir por qué escogimos esa investigación y no otra. ¿Por qué es importante esa investigación para el trabajo que nosotros estamos haciendo en este caso? ¿Okay? Eso quiere decir entonces que vamos a indicar qué le aportó esa investigación al trabajo que se está realizando. En la institución se piden, por supuesto, 5 años, 5 antecedentes con 5 años de vigencia y van del más reciente al más antiguo. De esa manera deben ir ubicados los antecedentes.
Después tenemos lo que corresponde al segundo punto, que son las bases teóricas. Y la teoría es uno de los elementos más importantes del proceso de investigación. Sin teoría no hay investigación y sin investigación no hay teoría, porque una con otra son recíprocas. ¿Ok? La teoría guía y enmarca la investigación, ayuda a llevar adelante el proceso al permitir al investigador interpretar los hechos a partir de fenómenos observados. ¿Qué significa eso? Que la teoría le va a permitir entonces al investigador desarrollar todo lo que corresponde a la explicación del hecho del cual está él trabajando en función de darle respuesta. ¿Ok? El investigador, en este caso, debe manejar con propiedad las teorías existentes, ¿ok? Que explican esos hechos o ese problema que él está investigando. Por supuesto, una vez que él conozca las teorías que puedan explicar ese, que puedan explicar ese fenómeno o ese problema que él está investigando, él debe fijar una posición con respecto a cuál es la teoría que él considera que explica mejor ese problema que él está presentando. ¿Ok? Nos explican que las bases teóricas son un conjunto de conceptos y proposiciones que constituye un punto de vista o enfoque determinado dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. ¿Qué significa eso? Que las bases teóricas van a explicar todo lo concerniente al problema que el investigador quiere resolver. Las bases teóricas en cuanto a teorización se encuentran presentes a lo largo de toda la investigación. ¿Eso qué significa? Que esas bases teóricas deben estar bien argumentadas, explicitadas, de manera que se pueda conceptualizar, describir y explicar el objeto o problema de investigación, o que dio como necesidad que se realizara ese estudio. Por supuesto, las bases teóricas se pueden desarrollar en base a tópicos o en base a las variables que se van a analizar. En este nivel de pregrado, nosotros normalmente trabajamos con una sola variable. ¿Ok? La estructura del contenido de las bases teóricas varía de acuerdo al problema objeto de estudio. Por supuesto que se plantee en cada investigación. Su estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que surgen de la temática y del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se expresa en la formulación del problema. ¿Qué significa eso? Que las bases teóricas van a estar en base a el enunciado que nosotros hemos escogido para nuestro problema, de los objetivos que nosotros planteamos en el primer capítulo, de las preguntas que se realicen o la formulación del problema en este caso, o la pregunta de investigación, y por supuesto, muy importante, del enfoque o la teoría que nosotros hayamos escogido para explicar el problema que nosotros estamos investigando. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario que cuando se estén realizando las bases teóricas haya un orden coherente donde se presentarán esas bases teóricas. Por eso es que a la hora de realizar las bases teóricas se debe hacer en orden. Y más adelante yo voy a explicar en ese caso cómo se deben hacer las bases teóricas. Cuando tengamos el cuadro de operacionalización de la variable, entonces vamos a explicar eso. ¿Ok? Una vez que se han establecido las bases teóricas del trabajo, entonces se procede a señalar el contenido en los que se va a trabajar cada uno de esos aspectos. Por lo que debemos entonces comprender que las bases teóricas es un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sesión puede dividirse en un tópico o se pueden trabajar en base a las variables que serán analizadas en el trabajo de investigación también. ¿Okay?
¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar las bases teóricas? Ubicar el problema en un enfoque teórico determinado. Nosotros entonces debemos, una vez que tenemos el problema, nosotros debemos investigar cuál enfoque vamos a utilizar para desarrollar esa investigación. La redacción que existe entre la teoría y el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros allí debemos fijar entonces y saber qué teorías se van a trabajar en función del objeto de estudio que nosotros tenemos. La posición de distintos autores sobre el problema o el objeto de estudio. Una vez que nosotros hemos escogido las teorías que puedan explicar nuestro objeto de estudio y ya conocemos cuáles son esas teorías presentadas por cada uno de esos autores, nosotros como investigadores debemos adoptar una postura por parte del investigador, o sea, por parte de quien está haciendo la investigación, y de esa postura debe ser justificada, ¿ok? Una vez que nosotros hemos terminado lo que corresponde a las bases teóricas, nos sigue lo que es el sistema de variables. Y el sistema de variables son características que se pueden adquirir diversos valores en forma cuantitativa o cualitativa. Ya nosotros dijimos que la variable es todo aquello que varía, ¿ok? Y están incluidas en las hipótesis de trabajo y no solamente son observables, sino que además son medibles, controlables y manipulables. Y cada trabajo de investigación debe contener una variable objeto de estudio. ¿Ok? Aquí tenemos dos autores que nos definen lo que es un sistema de variables. Cerda nos dice que es un conjunto de características y aspectos de un fenómeno, mientras que Hernández y otros es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Las variables pasan por varias fases. Aquí tenemos la fase de identificación, que es el nombre de nuestra variable. En ese caso, póngase que sea algún estudiante de química, podría ser su variable tratamiento de agua, o podría ser un estudiante de mantenimiento mecánico, mantenimiento preventivo. Podría haber o de petróleo, que podría ser fluidos de perforación, dependiendo cuál sea la variable que nosotros vayamos a estudiar. ¿Okay? Pero eso sería el nombre de la variable, lo que va en la identificación. Mientras que la conceptualización y la operacionalización nos explican, en este caso, la definición conceptual, que es de índole teórica. Esta definición conceptual va a venir dada por un autor de los que nosotros realizamos en las teorías existentes que pueden explicar el trabajo, perdón, el problema de investigación que estamos tratando de resolver. Y esa definición nosotros la vamos a escoger. ¿Por qué? Porque vamos a revisar las diferentes definiciones que puedan tener ellos de nuestra variable y nosotros vamos a escoger de entre ellas la que nosotros como investigador consideramos que es la que más se acerca a lo que nosotros entendemos como nuestra variable. ¿Ok? Pero esa definición es dada por un autor. ¿Ok? La definición conceptual. Mientras que la definición operacional es la definición que está dada por el investigador. En ese caso, ustedes que van a realizar ese trabajo de investigación, la definición operacional es de ustedes, tomando en cuenta las dimensiones y los indicadores que ustedes desarrollaron en su cuadro de operacionalización de la variable. Y fíjense que aquí Bernal nos indica que es traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Es llevar nuestra variable a la forma más sencilla. ¿Ok? También tenemos en este caso otro de los puntos que es precisamente la operacionalización de la variable. Y en este caso nosotros debemos hacer un cuadro. En la parte superior va a ir el objetivo general de nuestra investigación.
El cuadro va a tener 4 columnas en las que se van a observar los objetivos específicos, la variable, la dimensión y los indicadores. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si una vez nosotros tenemos definido nuestro objetivo general, nosotros en la primera columna vamos a colocar nuestros objetivos específicos. Después, una vez que tenemos identificada nuestra variable, vamos a colocar lo que corresponde a la variable, el nombre de la variable, por supuesto. Las dimensiones serían cada una de las partes que componen mi variable y los indicadores serían cada uno de los elementos que componen cada una de las dimensiones. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy de la variable hasta los indicadores, yo estoy descomponiendo mi variable. Eso es que nosotros debemos entonces realizar un análisis completo de lo que es, en ese caso, la variable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la variable es nuestra totalidad. Las dimensiones son las partes que componen esa totalidad y los indicadores son todos los elementos que componen cada una de las partes de esa totalidad. ¿Ok? En ese caso, variable, dimensión e indicador. Yo les dije que yo les iba a explicar aquí cuando apareciera el cuadro de operacionalización de la variable, cómo se deben desarrollar las bases teóricas. En este caso, las bases teóricas, una vez que nosotros tenemos identificados nuestros objetivos específicos, supongamos que sean 4 objetivos específicos, nosotros debemos entonces identificar nuestra variable. ¿Y de dónde van a salir las dimensiones? Las dimensiones van a salir de cada uno de los objetivos específicos. Si yo tengo 4 objetivos específicos, voy a tener 4 dimensiones. ¿Está claro? Entonces ya tengo mi variable, tengo las 4 dimensiones que salen de los 4 objetivos específicos que tengo. ¿Y de dónde van a salir los indicadores? Los indicadores van a salir de los elementos que componen cada una de mis dimensiones. ¿Está claro? Pónganse entonces que yo tengo mi variable, tengo ya identificadas las dimensiones y tengo cada uno de los elementos que componen cada dimensión. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar las bases teóricas? Las bases teóricas las vamos a iniciar desarrollando con la variable, y la variable la debemos presentar su definición, características, propiedades que puedan tener, ventajas o desventajas que puedan tener, sustentados por 3 autores, más la opinión de ustedes como investigadores. ¿Está claro? Finalizada esa definición o ese desarrollo de lo que es mi variable, voy a pasar entonces a la primera dimensión y allí vamos a hacer igual, vamos a definir nuestra dimensión, vamos a buscar toda la información que haya sobre esa dimensión, sustentada por 3 autores más la opinión del investigador, que en ese caso es su opinión. Finalizada esa dimensión con toda la información que se debe tener de ella, entonces vamos a comenzar a trabajar cada uno de los indicadores. Supongamos que en esa dimensión hay 3 indicadores para explicar esa dimensión. Entonces, yo voy a trabajar con el primer indicador de esa dimensión, también definido por 3 autores, más mi opinión como investigador. Finalizado el desarrollo de ese primer indicador, voy a trabajar con el segundo de igual manera, desarrollado por 3 autores, más mi opinión como investigador, y el tercer indicador también sería entonces definido por 3 autores, más mi opinión. ¿Está claro? Finalizado entonces la primera dimensión con sus respectivos indicadores, pasaríamos a la segunda dimensión con sus indicadores y así sucesivamente hasta llegar a la última dimensión con sus indicadores. De esa manera se desarrollan, en base al cuadro de variables, se desarrollan las bases teóricas. ¿Ok? Y por supuesto, esa es la función real de lo que es el cuadro de operacionalización de la variable. Darnos a nosotros una guía de cómo se van a desarrollar las bases teóricas del trabajo de investigación. ¿Ok?
Finalizadas entonces las bases teóricas, tenemos que, en este caso, siguen la definición de términos básicos. En este caso, en toda investigación se manejan conceptos cuyo significado es necesario precisar de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Aquí nos dice Arias que consiste en dar un significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema o en los objetivos formulados. Mientras que tamaño nos indica que es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación de. ¿Qué significa eso? La definición de términos básicos, cómo la podemos realizar? Primero, nosotros, muchos términos que nosotros mencionamos en bases teóricas no están definidas allí. Por lo tanto, para eso está este espacio de definición de términos básicos, para que nosotros coloquemos allí esos términos que no fueron definidos en bases teóricas. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, recuerden que nosotros hacemos precisamente esa definición. ¿Por qué? Porque hay términos que son comunes en áreas diferentes, como por lo menos en petróleo y en química. ¿Ok? Pero cada uno de esas definiciones, de acuerdo al área que se van a utilizar. Entonces, yo puedo tener un término común en esas dos carreras, pero cada una de las definiciones en cada una de esas carreras es diferente. Por lo tanto, yo tengo que entonces colocar realmente el término en el área en el que yo estoy utilizando ese término. ¿Está claro? Por lo tanto, es muy importante entonces la definición de esos términos básicos. Por supuesto, los términos básicos deben ir en orden alfabético. Máximo son 20 términos y al final de cada término debe ir, en ese caso, el autor y el año. ¿Okay? ¿Quién definió ese término y el año en que fue definido ese término también? ¿Okay? Con eso damos entonces por concluido lo que es la unidad número 4, que corresponde al marco referencial de un proyecto de investigación. Esta, por supuesto, esta clase está relacionada con la evaluación del 20% del segundo corte, y por supuesto no solamente van a tener la investigación, perdón, la clase como tal, sino que también allí en la plataforma van a tener las diapositivas que se utilizaron, por supuesto, y la explicación de lo que corresponde a este capítulo número 2, unidad número 4, marco referencia. Que tengan muy buenas tardes. Cualquier duda nos podemos comunicar por la plataforma o por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Feliz tarde.